Hermano, Dios te bendiga. Dijimos en la ocasión anterior que es mejor ir detrás de la madurez que de esa actitud arrebatada que tienen muchos cristianos, que en realidad lo que hacen es tratar de encubrir una gran impotencia y lamentablemente lo tenemos que decir, a veces una gran ignorancia. Es mejor el silbo suave y apacible, porque el mundo ya tiene su propio terremoto. Niegan todo, otros creen saberlo todo. Nosotros no somos así. Nosotros afirmamos que el cristianismo no es una ciencia, pero por supuesto que nos da certeza y seguridad, bendito Dios. Amamos las almas. Eso es lo que el incrédulo no hace, hermano. Los cristianos no somos hostiles para nada, tenemos un carácter bastante apacible, pero practicamos una indiferencia santa hacia las ideas del incrédulo o del ateo. No somos religiosos. Las religiones son detestables, dividen cuando se tuerce la fe. Lo mismo pasa con el deporte y con la política, también dividen cuando se busca el propio interés. Tampoco somos fanáticos, decíamos, ni perezosos mentales, menos violentos. Pero vivimos con certeza porque sabemos que el Señor es en el pasado, es en el presente y el Señor es en el futuro. Él es hoy y para siempre la verdad. Por lo tanto, no queremos quedarnos con Jesús y por ahí perdernos a Jesucristo. También sabemos, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre nosotros, pero debemos tener mucho cuidado, no ser piedra de tropiezo o tropezadero. Debemos perdonar y pedir perdón porque todos le hemos fallado al Señor, y debemos extender no solamente nuestros brazos sino nuestra vida a Dios, porque Él ha sido amplio con nosotros, su bondad ha sido extremadamente grande, porque Él nos ha dado dominio y nos ha dado potestad. Esa es la verdad. Pero yo luego me pregunto, ¿cuándo entenderemos en verdad quiénes somos los cristianos? Y en ese plan que por gracia divina el Señor nos incluyó. Hermano, la Escritura dice lo que dice. Está escrita así para que nosotros entendamos. Te quiero hablar un poquito sobre los principios espirituales. La Biblia está así para que nosotros podamos entender lo que eso nos quiere decir. Ya te dije hace un tiempo, por ejemplo, la Biblia habla del rostro de Dios, pero resulta que Dios no tiene un rostro. La Biblia habla de 7 veces y seguido 70 veces 7. Significa en lo espiritual todo lo necesario. Quiero que pongas atención en el tema, hermano, es muy importante. Y te lo quiero enseñar a través de la Escritura, lo que son los principios espirituales. Ahí en segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 9 al 11, donde está una historia fascinante de Naamán y el profeta de Dios, Eliseo. Vamos a leer estos versículos. Mira lo que dice la Escritura. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ese versículo nos queda clarísimo. A las puertas de la casa de Eliseo. La autoridad la tenía Eliseo, el hombre de Dios. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Esa fue la orden. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Lo único que tenía que hacer es sumergirse 7 veces en el Jordán. Pero él se enojó, hermano, porque Naamán no sabía que en el reino espiritual el Señor ya había establecido un principio, el principio de las 7 veces, principio sobrenatural. Entonces el hombre, como no sabía, el que sí sabía era el profeta. Este hombre Naamán se enojó. No era necesario que el profeta estuviera ahí. Ese verso 11 lo podríamos parafrasear y decir que el congregante estaba enojado, estaba enfermo y decía: yo pensé que mi hermano en la fe iba a estar aquí, yo pensé que mis hermanos iban a estar aquí. Hay veces, hermano, que no podemos estar ahí,
pero te hemos dado los principios espirituales. Lo único que tienes que hacer es obedecerlos. Por ejemplo, el principio espiritual de la semilla de la vida. Todo árbol produzca según su especie. Todo animal según su especie, dice la Escritura. Pero resulta que el primer Adán no tenía o no fue creado con semilla humana, sino con semilla de Dios, porque Adán no tuvo ni papá ni mamá. Así es que el segundo Adán tenía que tener en él la semilla divina. Dice la Escritura que el primer Adán fue alma viviente y el segundo Adán espíritu vivificante. Qué preciosa es la Biblia. Alma viviente significa materia con vida, Adán. Pero Jesucristo es el espíritu que da vida. Y nosotros estamos en el segundo Adán. El primer hombre terrenal, el segundo celestial. Nosotros pasamos de animales a celestiales, porque es un principio de la simiente. Si nosotros no creemos eso y no tenemos la revelación de eso, no vamos a entender quiénes somos, cuánto valemos y cuánto le hemos costado a Dios. Cuando Adán fue creado, el Señor lo diseñó y puso en ese diseño un parámetro. El que tenía que gobernar era el espíritu sobre el alma. El espíritu con minúscula, el espíritu humano, no el Espíritu Santo, no se había derramado. Pero Adán desobedeció. Ahora, nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, ¿no podremos sojuzgar el alma? ¿Seremos peor de necios? Al alma la debilita el poder de la palabra de Dios, hermano. Por eso hay gente que se congrega y que son salvos, pero que no obedecen porque no le han entregado todo a Dios. El hombre o mujer que han entregado todo al Señor, obedece. Tu mente te va a decir, pero es que yo no he podido obedecer. Entonces Dios es mentiroso, porque te ha pedido algo que Él sabe que no puedes hacer. Y aparte, Dios es ingrato, porque te ha pedido algo que es imposible. Dios te pide cosas que puedes hacer. Y cuando alguien ha alcanzado un alto nivel de fe, de espiritualidad, de madurez, el Señor le pide que haga cosas que los demás no entienden y que los demás tampoco se atreverían a hacer. Pero lo que Dios te manda a hacer no contradice su palabra. Es decir, Dios no te va a mandar a que dejes a tu esposa, a tu amada, por otra. No te va a mandar de misionero y que te olvides para siempre de tu familia. Ese no es Dios. Cuando nos sujetamos al Espíritu, empezamos a vivir la locura de la cruz. En nuestra vida, hermano, empezamos a tener sensatez espiritual. La cruz no es una derrota, la cruz es victoria. Morir es vivir, perder es ganar. Los principios espirituales del reino de los cielos están al derecho, pero el mundo está al revés. Nota, Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra viva, el verbo de vida. Ya se hizo viva en ti. Ahora, hermano, si el Señor es sobrenatural y te hizo nacer de una forma sobrenatural, yo te pregunto, hermano, cuando tú naciste, ¿naciste de qué? Mi Biblia dice que de simiente no corruptible. Tu nacimiento fue sobrenatural, espiritual. ¿Y por qué no nos movemos en ese mundo sobrenatural y divino? Ahora, quiero que estés tranquilo, es la serie de la fe. Tu alma está mal educada, pero no está cauterizada. Por eso te desesperas cuando no avanzas, te enojas, te entristeces. Pero la buena noticia es que nosotros no somos como Caín. No nos atrevemos a ir delante de Dios y que Dios nos diga, ¿y tu hermano cómo está? ¿Quién se atrevería a decirle que yo soy guarda de mi hermano? No, hermano, porque nuestra conciencia o nuestra alma está mal educada, pero no está cauterizada. Caín le dijo, ¿soy guarda de mi hermano? Le dijo eso cuando la sangre de Abel todavía estaba tibia. Al hombre se le había endurecido el corazón, su alma estaba cauterizada. Pero nosotros no somos así. Bendito Dios, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Ahora, cierto que has avanzado, pero nosotros no venimos al templo o a la congregación para portarnos bien. Tampoco venimos aquí a esperar que Cristo venga por nosotros y nos rapte. Eso es activismo. Eso es comodidad. Eso es querer vivir como una burbuja
de cristal, casi como una ostra, como estar vegetando. Es enterrar los talentos porque le tenemos miedo a Dios. Pensamos que nuestro patrón, nuestro amo, es muy duro. Eso va en contra de lo que el Señor ha dicho. El Señor va a venir por la iglesia, pero cuando esté en victoria. Te lo he dicho como 1000 veces. Ahora, la gente no entiende y cuestionan a Dios. Te voy a citar la escritura aquí en Lucas 20 del 27 al 33. Vas a ver cómo un grupo de religiosos se le acercan a Jesús para hacer una pregunta incómoda, pero la respuesta del Señor fue mucho más incómoda para ellos. Mira lo que dice la escritura. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Ellos ya sabían que no había resurrección según su propio entendimiento, pero le preguntaron al Señor diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, otra vez 7, ¿ya viste? Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta incómoda. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Hermano, qué gente tan revoltosa. Venir a preguntar algo que ellos ni siquiera creían. Pero mira la respuesta maravillosa de Jesús. Lucas 20 del 34 al 36 son los versículos que siguen. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Mira qué respuesta de parte del Señor. Les está diciendo: miren, revoltosos, hay 2 tipos de personas. Los de aquí abajo, según el verso 34 y el 35, y otros que son dignos de alcanzar aquel siglo. Hermano, esos somos nosotros. Y dice: y ellos ya no se preocupan por asuntos de esta tierra, si se casan, si no se casan. Ellos ya no se preocupan por los asuntos terrenales. Esos somos nosotros. Vamos a esforzarnos para ser considerados dignos de alcanzar aquel siglo. Es decir, tenemos que salir de esta mentalidad. Jesús caminaba en el Espíritu. Mi maestro Jesús caminaba así. Por eso él le pudo decir a Zaqueo: Zaqueo, desciende, porque es menester que yo pose en tu casa. Se lo dijo al defraudador. Pero en el Espíritu, el Señor Jesús sabía que ese hombre podía dar 4 veces más de lo que había robado. Y ese Zaqueo eres tú. El Señor te llamó cuando eras un defraudador, porque Él sabía que tú le podías dar más a Cristo que lo que le diste al diablo cuando estabas en el mundo. ¿Qué importa lo que diga la mentalidad carnal? De Nazaret podrá salir algo bueno. Tú debes caminar en el Espíritu, vivir aquí con los principios de allá, vivir en pleno siglo XXI con los principios del Edén, vivir en medio de un cristianismo tibio, pero estar caliente en el Espíritu de aquel que es el segundo Adán. Zaqueo eres tú. Solo tienes que descender de allá de donde te habías subido, donde tú mismo te habías elevado. Tienes que descender para recibir no solo la bendición de Dios, sino la corrección de Dios. Porque tú como Zaqueo te tienes que parar delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, yo te he defraudado, yo he robado, yo no he sido lo que tú dices que yo debo de ser. A eso nos lleva esta serie, a tener una fe del reino. Porque, hermano, hay por ahí algunos tipos de fe que no son fe de reino. ¿Qué es la fe? Si tú me preguntas, hermano, ¿qué es la fe? Yo te lo defino así. La fe de reino es la sustancia aceptada en ausencia de evidencia. ¿Qué cosa, hermano? Te lo voy a repetir. La fe de reino es la sustancia aceptada
en ausencia de evidencia. Es decir, la sustancia de lo que no ves. La esperanza materializada en la fe. Moisés vivió eso. Te lo quiero citar aquí en la escritura, en Hebreos 11 del 24 al 26. Quiero que veas lo que hizo Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse ser hijo de la hija de Faraón. Nada más y nada menos, hermano, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó los placeres de Egipto. Este hombre, porque tenía una fe de reino, dejó lo que la fe mundana anda buscando. ¿Qué cosa, hermano? Muchos cristianos buscan vivir mejor en lo material. Bueno, se le llama la doctrina de la prosperidad, que por cierto es antibíblica. Pero Moisés dice que dejó todo esto porque tenía fe de reino. Hoy no encontramos esta fe. A veces conocemos, por ponerte un ejemplo, un matrimonio que tienen hijos, el hombre está sin trabajo y los escuchamos hablar. Nosotros tenemos fe en el Señor, creemos que Él nos va a proveer. Yo estoy seguro, dice el varón, que Dios me dará un trabajo porque Él conoce mi necesidad. Y nosotros decimos, wow, esta es una fe de reino. No, hermano, no está mal que crea eso. Debemos creer que el Señor nos va a proveer. Pero también el ateo cree eso. El ateo está seguro que mañana va a comer. Y el Señor me dijo, esta fe es más mundana que celestial, porque los pájaros no siembran, pero sí cosechan. Y resulta que tú y yo somos más importantes que los pájaros. Así es que Dios hizo principios para deshacerte a ti. Él estructuró verdades para desestructurarte a ti. Y necesitamos descubrir cada vez más quién es Jesucristo. Esta no es la fe que perseguimos en esta serie. Lo que pretendemos en el Espíritu es conocer al Señor. Y al conocerlo, yo voy a saber justamente lo que Dios puede hacer por mí y en mí. Me va a quedar bien claro que el Señor me puede desbaratar y me puede volver a hacer porque Él es Dios. Si nosotros tenemos la convicción del porvenir, vamos a dar un salto en la fe. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que dejemos esa zozobra de la ley y podamos disfrutar del gozo de la gracia. Para eso necesitamos la fe genuina. La fe lo que va a hacer es que nos va a alejar de las serpientes que nos hieren, porque vamos a dejar de andar en círculos y vamos a caminar en línea recta. Te estoy diciendo todo esto porque lamentablemente la iglesia ha prevaricado. La iglesia, hermano, sabe lo que es bueno, pero no lo hace según ese conocimiento que tiene. Y la iglesia ha hecho justamente lo que ha juzgado. Los judíos vieron al Señor Jesús clavado en la cruz. Y dice la Escritura que ellos exclamaron verdaderamente, este es el Hijo de Dios, este era el Hijo de Dios. Pero no hay registro bíblico que me diga que se movieron en esa dirección o según esa expresión. Hermano, la iglesia hace lo mismo. Igual que los judíos, pronto se les olvida porque lo dicen solamente de labios para afuera. Hace justamente lo mismo. Sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero no se mueve según ese conocimiento porque no tiene ese entendimiento. Pero como tiene conocimiento, por tanto, la iglesia no es ignorante y la iglesia ha prevaricado, aunque esté esperando que Cristo venga por ella. No es así. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque los que se congregan no han entendido lo que es el perdón de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces fornicaste? ¿Cuántas veces adulteraste? ¿Cómo cuántas veces mentiste? ¿Abortaste? ¿Codiciaste? ¿Mataste? ¿Heriste? ¿Llegaste embarazada al matrimonio? ¿Cuántas cosas teníamos, hermano? Y todo, absolutamente todo, Dios nos los perdonó. ¿Cuándo entenderemos lo que es el perdón de Dios para nuestras vidas? Cuando nosotros entendamos todo lo que Dios nos perdonó, entenderemos los grandes planes que Dios tiene para con nosotros. Pero aún ya conociendo de Dios, de nuestras bocas sale mucha basura.
¿Cuántas veces hemos pensado o dicho, yo no soy como el hermano, yo no soy como la hermana, yo soy mejor? Hermano, te voy a poner un escenario. Vamos a suponer que tú eres el único gentil sobre la faz de la tierra. Solo estás tú y los fariseos que crucificaron a Jesús. No hay ni mujeres. Si eres varón, no hay ni mujeres. Nunca fornicaste. Si eres mujer, no había ni un hombre. Nunca codiciaste. Eras bueno, ¿verdad? Cuando Jesús vino por ti, yo me preguntaba, hermano, yo me lo ponía. ¿En verdad supones que el camino al Gólgota fue más corto porque eras no tan malo? ¿Nos atrevemos a suponer que la cruz no era tan pesada? ¿Habría alguna posibilidad que los clavos fueran más chicos? ¿Que no lo hubieran azotado tanto como lo azotaron? ¿Que no hubiera peleado con todos los demonios, sino solamente con algunos? ¿Eso es lo que pensamos, hermano? ¿Esa es la basura que tenemos? ¿O por qué pensamos que no somos tan malos como los demás? Así es que, ya conociendo de Dios, ¿cuántas veces le ha fallado? Muchas, y de muchas maneras. El perdón de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan grande, que lo único que me queda es entender que tiene grandes planes conmigo, porque Él me mantiene aquí. Él no me ha desechado. ¿Cuándo lo iremos a creer? ¿Qué más puede hacer el Señor por su viña? Hermano, no se entiende el mover de Dios. No se entienden los tiempos de Dios. Se malentienden los tiempos bíblicos. Y la iglesia no sabe qué es lo próximo que el Señor va a hacer. Y así que la iglesia, mientras está esperando la segunda venida de Cristo, no ha dejado que Cristo venga a ella. ¡Qué lamentable! Llevamos 2000 años prácticamente perdidos. El sermón de que Cristo viene se ha hecho muy cómodo, tiene cara de espiritual, pero lo más incómodo, lo que más duele y lo que más cuesta es dejar que Cristo venga a ti. La naturaleza adámica se ha hecho como un estilo de vida. Adán dijo, la mujer que tú me diste, y la iglesia también culpa a Dios por sus miserias. La pregunta es, ¿por qué no hemos vencido? Porque todavía tenemos en nuestras vidas la semilla de mostaza. No la hemos sembrado. Y por lo tanto no hemos visto ese mover de Dios en los principios bíblicos de los que estoy hablando. En nuestras vidas hay una mezcla de bronce y de lodo. Las tinieblas de los razonamientos o los diseños que el enemigo ha puesto en nosotros. Pareciera que hemos apagado la luz. Por lo tanto no tenemos revelación, no tenemos alumbramiento. No podemos decir como Jesucristo, el enemigo nada tiene en mí. El enemigo se hace fuerte en las tinieblas, en la ignorancia, justo ahí donde el Señor Jesucristo nos reina, donde no hay luz del entendimiento. El primer paso es que debemos reconocernos, puedo decir ignorancia, incredulidad como Pablo, sí, pero blasfemos. El cristiano tiene que reconocer que comparado con Dios nada es. Sí somos sus hijos, pero nosotros en nada somos. No debe haber vanagloria o autosuficiencia. El Señor me dijo, ustedes pretenden subir más arriba que todos los cielos, pero todavía se arrastran. Hermano, y no hemos podido ganar la batalla contra la carne, porque no hemos sido valientes. El enemigo nos ha hecho retroceder, y retroceder ha sido lo más tonto que pudimos hacer. Porque nos hizo lo mismo que le hizo a Adán. Nos engaña. Pero el ejemplo de Adán no nos ha servido de escarmiento porque no somos sabios. El diablo le dijo a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le hizo unas promesas vanas. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía de comer ese fruto si Dios le había dado demasiado entendimiento ya? Él podía ponerle nombres a los animales, conocer los animales, señorearse sobre todo lo creado. Escúchame, cuando el diablo pone delante de ti un diseño, te está ofreciendo algo que es infinitamente inferior a lo que Dios ya te ha dado, ni siquiera te va a dar. Por lo tanto, tenemos que decirle que no a sus sucios diseños.
Saulo se creía bueno, pero había en él un diseño asesino. Por eso él obedecía a instrucciones que no venían de Dios. Fíjate, en Saulo el enemigo puso un diseño asesino y había una autoridad que lo impulsaba a ejecutar ese diseño. Hermano, yo sé bien lo que es el orgullo. Yo sé bien lo que son las malas intenciones del corazón. Conozco perfectamente bien la brutal lucha entre la carne y el espíritu. Y sé cómo se entremezcla en nuestras vidas el bronce y el lodo. Tú me escuchas hablar así y me dirás, usted me intenta decir, hermano, usted me quiere decir que hay cosas en mí que no son de Dios, que hay cosas en mí del enemigo que yo he creído y que me matan y que al mismo tiempo asesinan a otros. No, hermano, yo no te intento decir eso, yo te lo estoy diciendo claramente y sin tapujos. Pero bendito Dios que su palabra sigue fluyendo aquí y el martillo nos sigue dando. Si antes, como Pedro, blasfemamos a Dios y lo negamos, gracias a que una vil mortal, una criada, nos confrontó ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, con los ojos puestos en Cristo y con la serie de la fe, nosotros somos capaces de ponernos delante de 3,000 que han crucificado al Señor y decirles, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha puesto por Señor y Rey, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y el Señor siempre vence y nosotros venceremos en el nombre de Jesús. Yo creo en un Dios grande que hace cosas grandes y que nos ha hecho a nosotros recipientes de una fe grande. ¿Sabes por qué, hermano? Porque una fe pequeña recibe un pequeño premio. Y yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero la gran recompensa. Yo quiero ir en pos de Jesucristo. Cuando yo creo que las riquezas de Dios son insondables, dice la Biblia. O sea, que no se pueden seguir. Así como el águila en su vuelo, como la serpiente sobre la peña, como el barco en la mar y como el varón en la doncella. Hermano, no se pueden seguir. Grandes son sus maravillas y nosotros debemos tener el arrojo de hacer cosas grandes. Porque es como un escalafón espiritual. Ya creímos en Jesucristo para salvación. Debemos de creer a Jesucristo para madurar. Hermano, necesitamos fe de reino. Esta fe, mira, yo pretendo en mi vida tener la fe de Abraham. Ese hombre tenía la fe que el hijo que él había esperado por toda una vida viviría aunque él le clavara el cuchillo en el pecho. David tuvo fe que él podía regresar a Dios después de haber cometido el pecado de adulterio. Él tuvo fe, él creyó que el Espíritu Santo no lo había abandonado. Yo quiero tener la fe de Moisés. Ese hombre adquirió fe cuando vio que la zarza ardía y no se consumía, símbolo de la perpetua obra de Dios en el ser humano. La fe de Pedro, hermano. Él adquirió fe con la resurrección de su Señor. Con el amor que él le profesaba a su maestro, pudo regresar de la negación y hablar con denuedo. Yo quiero en mi vida la fe de Pablo. Ese hombre adquirió fe cuando dejó de ver con sus ojos porque fue deslumbrado por esa gran luz. Pero también tengo que tener la espera de Abraham, una espera muy larga, a veces una espera muy dolorosa. A veces es necesario que me sienta como David, destituido de la gloria de Dios. O que yo me sienta como Moisés, un asesino, alguien que había matado a alguien. A veces siento necesidad de huir. O que yo me sienta como Pedro, hermano, negando al maestro. O que yo me sienta como Pablo, incrédulo e ignorante. La fe verdadera tiene que pasar por todos estos trances. Hermano, todos ellos fueron hombres normales. Pero todos ellos fueron hombres de reino. Porque Jesucristo pudo en ellos. Jesucristo él mismo pudo. Y Jesucristo puede en mí y Jesucristo puede en ti. La iglesia llegará a la tierra prometida porque Dios lo ha hecho.
No te atrevas a negarlo porque tú eres iglesia. No te atrevas a negarlo porque ofendemos la sangre de Jesucristo que fue derramada en nuestras vidas. Dios ha sido bueno. La iglesia está en el arca, hermano, y el arca va a descender sobre tierra firme. Yo lo creo con toda la fuerza de mi corazón. Yo lo veo. Hermano, te he hablado durante 9 sesiones, 9 largas sesiones, y te he dicho los motivos por los cuales es necesaria esta serie. De todos esos motivos, ¿cuáles son los que te impiden avanzar a ti? El Señor te ha hablado duramente, pero también te ha consolado. Te ha dicho que tienes el Espíritu superior, las promesas de la restitución de Dios. Te ha dicho que Él te tiene agarrado con su amor, que Él te ha dado autoridad, que Él te quiere madurar porque ya creíste en Él. Ahora hay que creerle a Él. El Señor está contigo. Te lo ha demostrado muchas veces. Te ha dicho hasta tus pensamientos. Así es que vivirás, hermano, porque el Señor lo ha dicho. Porque eres su especial tesoro. Dice la Biblia que Él ha jurado por ti solemnemente, y que Él terminará en ti lo que empezó, porque Él te va a reedificar. Yo lo creo, hermano. Esos han sido los motivos en 9 sesiones que justifican el porqué de esta serie. Esta ha sido la semana 9. Nos falta mucho, hermano, en esta serie, y yo sé que nuestra fe será aumentada. He estado diciendo, y lo quiero decir hoy una vez más, que Dios tiene todo bajo control. Yo lo creo con todas mis fuerzas. Aún nuestra incredulidad será sometida. Aún nuestros hijos que están lejos volverán. Porque Dios tiene todo bajo control. ¿Verdad que sí? Y Él es bueno. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos? Oramos, mi amado Zaqueo. ¿Te atreves a creer que le puedes dar mucho más a Dios que lo que le diste al diablo? Tan solo desciende de allá donde te has elevado. Desciende en humildad, porque es menester que el Señor pose en tu casa, para que recibas no solo la bendición, sino la corrección de Dios. Al decirle: Señor, te he defraudado a ti. No he avanzado como debería. No soy lo que tú dices. He robado. Por favor, perdóname. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra magnífica, extraordinaria tu palabra. Yo sé que hoy vino gente aquí con deseo de escuchar tu palabra, diciéndote: por favor, Señor, háblame una vez más. Yo lo creo. Nosotros nacimos de simiente no corruptible, un nacimiento sobrenatural, y podemos movernos en el mundo sobrenatural. Yo lo creo, Señor. Queremos ser esos dignos de alcanzar el próximo siglo, el próximo sistema, lo que viene, Señor. Abandonar los placeres de Egipto, porque tenemos fe de reino. Yo no me quiero conformar con decirte: Señor, yo sé que tú me vas a proveer mañana. Eso lo hacen hasta los inconversos. Fe mundana. Yo quiero decirte: Señor, te conozco a ti y sé todo lo que puedes hacer por mí y en mí. Eres capaz de desbaratarme y de volverme a hacer. Tú eres capaz de cambiarme. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y yo no quiero prevaricar
solamente al saberlo y no creerlo y no ponerlo por obra. ¿Cuánta gente hay, Señor, que está esperando tu venida, pero no ha dejado que tú vengas a ellos? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido mejor que otros? Hemos pensado, no, yo como el hermano no. Yo como la hermana no. Como diciendo, si hubieras venido por mí, tu cruz hubiera sido más chica, más ligera. La distancia no hubiera sido tan larga hacia el Calvario. No te hubieran azotado tanto. Hubieras peleado con algunos demonios nada más. No hubieras sido tan humillado porque yo no soy como el hermano y porque yo no soy como la hermana. ¿Cuántas veces te hemos blasfemado, Señor? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Un diseño asesino y una autoridad que me impulsa a ejecutar ese diseño. Ahí en esas áreas donde no estás reinando tú en mi vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Quiero la fe de Abraham. Aunque me tenga que esperar una vida. Pero al tener al hijo aquí, yo sé que vivirá, aunque le entierre el cuchillo. La fe de David, que aunque hemos pecado, tu Espíritu Santo no nos ha abandonado. La fe de Moisés, cuando vemos la perpetua obra tuya en nosotros. La fe de Pedro, que aunque nos vayamos lejos, con la resurrección nosotros creemos. La fe de Pablo, que dejemos de ver con nuestros ojos al ser deslumbrados por esa gran luz. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo hablé lo que pusiste en mi corazón con toda intensidad. Gracias, Señor. Y una vez más yo sé que tú has contestado preguntas que te han estado haciendo. Yo lo sé, porque esto no es mío. Yo sé que el consuelo viene del cielo. Es tu palabra. Es tu martillo. Es tu aceite. Es tu trigo. Es tu agua. Para que demos fruto abundante. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por ser mi Dios. Y gracias por hablarme en el Espíritu, Señor. Por consolarme. Por impulsarme. A veces por empujarme. Pero tú me tienes aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Y toda la gloria se da a ti, porque tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tú eres el arca y nosotros estamos en esa arca. Amén, Señor, y amén. Rosa de Sarón, rugido de